Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, acá estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis, contentos, felices de cómo nos ha ido, de la participación de ustedes, de nuestra visualización en YouTube por parte de por supuesto, nuestro público y nuestros seguidores han seguido creciendo. Christopher, Sí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un saludo a todos allá en la casa, muchas gracias por escucharnos. Como decía Esteban, hemos tenido más visualizaciones, más seguidores y esto es gracias a ustedes. No olvidar que este podcast está creado personalmente para ustedes, para que puedan conocer todas las enfermedades que aquí conocemos y con todos los grandiosos invitados que tenemos, ¿no es cierto, Por supuesto, Esteban? esta temporada ha estado pero fenomenal y hoy no es la excepción. Por supuesto que no, pues. Oye, hoy tenemos un tema muy importante, bueno, me interesa mucho, tengo poco conocimiento con respecto a esto, así que la verdad va a ser un tema que lo voy a explotar mucho. Eso. Sí. Pero presentemos a nuestro invitado. Claro, por O que supuesto. se presente ella. Sí, como todos, pues, ¿no es cierto? Que se presente. Cierto. Sí. Opcional, no. ¿Cómo está, Doc? Bien, contenta de la invitación y expectante a ver qué resultados tiene Eso, y este cómo- conversatorio. ¿Su nombre, doctor? María Soledad Gallego, pocos saben que me llamo María, sí, no lo repitan. Ya, está bien. Soy psiquiatra de adultos, Ok. egresada de la Chile y ahora trabajando en docencia en posgrado en Lusage hasta el 2012. Perfecto. Ah, una genial. buena cantidad de tiempo. Sí. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Bueno, como le contábamos al inicio, vamos a conversar un tema importante. Conversar. Estoy un poquito Sí, disléxico. está posturno. Sí, Eso debe ser. posturno, ah. Yo quiero hablar, vamos a hablar, en Claro. primer lugar, este tema, por supuesto, ya con nuestra invitada, psiquiatría. Y vamos a abordar dos elementos esenciales que no hemos hablado en los capítulos anteriores. Ojo, porque hemos tocado el Sí. elemento psiquiatría en las temporadas pasadas. Pero hoy queremos tocar y abordar dos temas importantes en la sociedad chilena. Uno, por lo menos, el trastorno bipolar, y vamos a partir por ahí. Perfecto. Doctora, profesora, ¿qué es el trastorno bipolar? Yo quiero dar un marco general porque siempre he pensado que cuando se habla mucho de enfermedades en la televisión o en estos medios audiovisuales, todo el mundo se autodiagnostica. Entonces, Cierto. pues no tenemos a nadie sano. Sí, es verdad. Y respecto al trastorno afectivo bipolar, que es el nombre completo, la presentación más grave del cuadro, que de ahí donde viene su definición, es una psicosis. Entonces, se habla del espectro bipolar, son personas que por razones de temperamento, carácter o situaciones tienen síntomas del ánimo y no necesariamente van a tener este trastorno, que la presentación más grave es una psicosis. Quiero Doctora, diferenciar eso primero. sí, Perfecto, pero eso. de lo mismo, para que la gente sepa un poquito qué es una psicosis. Sí, cortito, así, Así. como para... ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, en términos generales, todo el mundo puede reconocer a alguien cuando está con una psicosis en síntomas muy floridos, ¿cierto? Pero la idea es darse cuenta que aparecen síntomas que son impropios a la vida psíquica normal. Se detiene la biografía. La conducta es totalmente inesperada para la persona, porque uno conoce a las personas y por su personalidad puede predeterminar sus conductas. Aquí hay un quiebre, un corte, es incomprensible para los que lo rodean y para la sociedad en general. Llegar al máximo del desorden es lo que esperamos no tener que intervenir en ese momento, ¿cierto? ¿Podemos dar algún ejemplo como para tenerlo más claro? Ejemplo, personas que... Voy a acordarme de algún caso, ¿no? Una persona que tiene una vida un poquito acelerada, va a un funeral en el sur, ustedes saben que ahí son bien como largos y con hartos días de trasnoche. El hecho de no dormir, esa persona la vuelve a hablar de una velocidad tal que ya nadie la entiende. No es posible entender el lenguaje. No necesita dormir y no se siente cansada. Es la persona más activa en el lugar y se siente con una energía increíble. Puede llegar al extremo de creer que con una simple mirada puede revivir al fallecido que están velando. Entonces, eso todo es absolutamente ilógico, está fuera de la comprensibilidad. Uno no puede decir que de pena reaccionó así. Entonces ahí se Perfecto. desata un primer episodio en una paciente que recuerdo, episodio maníaco en este caso. Eso le iba a preguntar, porque eso es como que está muy acelerada la persona, ¿cierto? Claro, Que claro. en términos técnicos es como una manía. Claro, eso es lo que se denomina manía y en el lenguaje actual hablan de manía psicótica y manía no psicótica. La manía en grado máximo es psicótica.
Y con respecto a eso, Doc, no sé, usted me dice que es una persona normal que tiene cambios repentinos de sus conductas rutinarias, ¿no es cierto? Pero ¿tiene algo que ver a los cambios de humor? O sea, si yo estoy muy triste ahora y más rato estoy muy contento, ¿quiere decir que soy bipolar? Es que lo más propio del ánimo es que sea polar. Polar, Bipolar, claro. 2 veces polo. La palabra es un poquito engañosa en castellano. Ajá. El ánimo fluctúa en nosotros, en todos nosotros, porque está en la base del temperamento. Una Bien. cosa es el humor, que es como una condición con la que uno nace, ¿no? Ajá, claro. Y otro es el ánimo. Pero el ánimo es súper dependiente todo el día de todo lo que está pasando De lo que afuera ocurre en y el de lo que mundo. estamos reflexionando. Ya. Entonces, en todos puede ocurrir eso y no nos hace bipolar. Ah, ya, esa es la diferencia. O sea, esos cambios que tenemos normalmente en el día no quiere decir que tengamos el trastorno bipolar. Y eso que quede bien claro, y Sí. de repente la gente dice, ¡ay, que eres bipolar! Sí, Claro, ya como, ¿cierto? como una Como- ofensa o como un adjetivo de las personas. Claro. Sí. Sí, ¿Cierto? Sí. Ahora, Doc, ¿por qué es tan incomprendida esta enfermedad? Yo creo que son incomprendidas todas las enfermedades psiquiátricas. Exacto. Es muy incomprendida también la esquizofrenia, Sí. que en proporción y prevalencia es igual al trastorno bipolar. Y eso genera, obviamente, en la sociedad prejuicios muchas veces. O sea, ¿O no? es la lucha permanente, ¿no? De que uno, cuando se explica una enfermedad, por ejemplo, no sé, pues alguien de repente se pone amarillo y no vamos a creer que es porque le fue mal en el trabajo. En la psiquiatría, la dificultad es que como la etiología última no está como todavía bien precisada, la gente tiende a considerar que las razones de ese cambio están en el ambiente o en lo psicológico, en el modo de ser. Entonces, le exigen al enfermo además sanarse el mismo, ir a psicoterapia, controlarse. Verdad. Claro. Y bueno, estos son trastornos bioquímicos cerebrales. Eso sí lo sabemos por el avance de la psicofarmacología. Perfecto. Entonces tienen una causa, un tratamiento, una evolución posible. Perfecto. Doc, y una pregunta, ¿tiene alguna edad de presentación esto? ¿O puede ser en cualquier momento? ¿No? Hay edades promedios estudiadas que son más frecuentes. El trastorno afectivo bipolar en general, después de los 20, entre los 20 y los 30 años. Ok. El cuadro depresivo, porque a veces solamente es depresivo, mientras no aparezca un cuadro maníaco, el trastorno es monopolar. Ajá. Se ha vuelto a reconsiderar que sí existen los trastornos monopolares del ánimo. Y los depresión propia sola es más tardía, más Ya. cerca de los 30. El cuadro afectivo bipolar, en algunos estudios longitudinales dicen que han habido síntomas para sospechar en la adolescencia ya, Ya, pero se perfecto. instala después de los 20 y tantos. ¿Y hay algunos factores externos que favorezcan la aparición de estos síntomas? ¿O como el consumo de algún tipo de Las droga? sustancias, Claro. fármacos estimulantes, la supresión del sueño, Ajá. el estrés cuando es, por ejemplo, Cuando es continuo. trabajos donde hay mucha Ah. presión, donde la persona Ya. se ve muy sometida a responder más allá de sus límites, también puede engatillarlo, pero es coadyuvante, no son la causa. Claro. O sea, pero claro, son factores que pueden provocar que aparezcan estos síntomas, pero hay algo más específico en estas personas que hace que aparezca o que tenga la enfermedad. Bueno, se está estudiando mucho ahora los aspectos hereditarios y genéticos en las ¿Ya? grandes enfermedades psiquiátricas y hay una heredabilidad súper alta en trastorno Ok. afectivo bipolar. Ya. O sea, en la población general un 1%, con un padre sube 30-40%, con dos padres 50-60%. ¿Y el hermano? También ta- se relaciona. En gemelos univitelinos no es el 100%, entonces también hay factores externos que hacen que Se desarrolla la lo enfermedad en sí genético mismo. se exprese o no. Como todas las enfermedades, porque son Pero multifactoriales. es alta la heredabilidad. Y Más es- o menos similar a la esquizofrenia. ¿Y estamos hablando de esta heredabilidad solamente con trastorno bipolar o con otros trastornos de la salud mental? Los clásicos decían que no se entremezclaban entre esquizofrenia y trastornos que se llamaban maníacos depresivos. Ahora hay algunos estudios que están planteando que sí es posible, pero yo creo que hay una falta de acuciosidad en criterios diagnósticos también que está enredando la selección de pacientes. Doc, hay varios mitos con esta enfermedad. ¿Ya? Yo quiero ir aclarando que también dentro de lo que uno ve dentro de la práctica clínica, y bueno, aquí muchas personas dicen que ser bipolar es lo mismo que tener doble personalidad. ¿Es correcto eso o no? Yo creo que la personalidad es como el ser humano estructura su temperamento y su carácter en la sociedad.
Eso es la personalidad. Por eso que se habla que un hombre solo en una isla no podríamos decir que tiene personalidad, porque no sabemos frente a qué está, ¿ya? Entonces, la personalidad es estructural en cada uno y es constitutivo, ¿cierto?, de todas las teorías psicoanalíticas, el yo, el ello, super yo, cómo se juegan estos factores consciente, inconsciente. Me acordé del colegio. Toda esa combinación de elementos psíquicos tienen que ver con el mundo externo, se va conformando la personalidad. Estas enfermedades, como son biológicas, interrumpen ese desarrollo. Lo que pasa es que en el trastorno afectivo bipolar, como es fásico, cuando está compensado, sí se muestra la personalidad. Pero cuando uno tiene un paciente en crisis, no debiera plantearse el diagnóstico de trastorno de personalidad. Uno tiene que evaluarlo cuando está en su momento compensado. Se Entonces, entiende, perfecto. Decir al tiro inmediatamente las dos cosas, yo encuentro que no es justo para el paciente, no es adecuado tampoco. Por el otro lado, la esquizofrenia, que el centro de la enfermedad es la desestructuración de la personalidad. ¿Cómo podríamos hablar que hay un esquizofrénico psicopático? Puede tener conductas psicopáticas, pero influye por el medio, no desde la voluntad. Yo creo que perfecto. hay que esperar el momento. Pueden haber bipolares psicopáticos, claro, pero no es que todos sean psicopáticos. Ok. Se entiende, perfecto. O sea, en relación a eso podemos decir que desarrollan ciertos síntomas como la manía. Todos la desarrollan para poder diagnosticar esta enfermedad. O sea, el trastorno afectivo bipolar, así como se llama y se conceptualiza ahora, exige haber tenido al menos un episodio maníaco. Ok. Si no, se es monopolar. Monopolar. Ya. O no tiene ninguna de esas enfermedades y es sano y es una persona muy alegre. Hay una forma de ser de la personalidad descritos por los clásicos que se llaman hipertímicos, Sí. que son claro, personas sí, que, sí. que se contagian con el ambiente, van a un funeral del desconocido, el que más llora. El más fiestero, el Eso, que conozco varios. O sea, pues esos no son bipolares, son en el temperamento, con una personalidad que no lo frena, se muestran. Perfecto, pero bueno, es importante todo lo que me estás hablando. Sí. Ahora tengo otro detalle. Dale. Un paciente con diagnosticado con trastorno bipolar, ¿puede tener una vida completamente normal Oye, qué buena pregunta. o hay cosas que pueden modificarla? Bueno, nosotros los psiquiatras pretendemos que pueda ser una vida completamente normal. Pero Ya. eso es gracias a los avances de la psicofarmacología, donde está muy demostrado la eficiencia del litio, principalmente, ¿no? Y otros estabilizadores del ánimo. O sea, ¿qué tiene que ver el litio acá? O sea, si yo me chupo una pila, tengo... ¿Qué tiene que ver esto? Pero no te la tragué, acuérdate del capítulo de ¿Verdad? cirugía infantil. Te va a intoxicar con una pila. No, pues el litio es un oligoelemento Ya, que ok. no está en la sangre, pero hace muchos años varios científicos descubrieron que tenía esta capacidad de regular el ánimo y ahora está asociado a disminuir el riesgo de suicidalidad. Ah, perfecto. Entonces, por eso se usa mucho, pero es un oligoelemento. No es para, ya esto que es para la población general. Hay médicos a veces que escucharon algo, personas que piden que le hagan la litemia. No debiera salirles nada porque es oligoelemento. Claro, Nadie porque tiene el litio nadie lo circulando, tiene, exacto. a menos que tome litio. Ajá. Ajá. Eso... O sea, o sea, ¿se utiliza como una forma de control de la enfermedad? regula, estabiliza el ánimo. Ya, como ya. El mecanismo de acción último no es bien conocido, hay varias teorías, pero de alguna manera estabiliza las membranas y eso permite que los neurotransmisores que están alterados Ajá. se regulen Se regulen. y baje el estado de excitación. Doc, y entonces, siguiendo y enganchándome de la pregunta del Chris, si un paciente bipolar está estabilizado ya con su tratamiento con litio, que aparentemente es la base, ¿no?, del tratamiento, más otro quizás fármaco Hay estabilizador, alternativas, sí. puede llevar una vida normal, puede seguir su carrera universitaria, puede seguir su trabajo, hacer posgrado, tener familia. Pero eso en relación a todas las enfermedades psiquiátricas. O sea, se ha avanzado tanto en los tratamientos y son tan eficientes nuestros fármacos, y yo siempre le digo a los becados, tiene porcentaje de mejoría a las personas más que con la penicilina. La resistencia a la penicilina es 40%. Y al litio no, los antipsicóticos son fabulosos, las benzodiazepinas. ¿Quién toma un diazepam y no se duerme? Oh, bueno, sí, es verdad. Es cierto. Son tan Sí. buenos los medicamentos que por eso que hay que cuidar su uso. Pero ojo, importante que si vamos a tomar fármacos sean prescritos por nuestros médicos. Ya la automedicación, como siempre lo hemos hablado en este síndrome chilensis, en nuestros diferentes capítulos, no es correcto. De hecho, tuvimos precisamente un capítulo de la farmacia con la Cata, en donde hablamos precisamente de todos estos temas. Doc, me encantó esa parte de la desmitificación respecto a
trastorno, en primer lugar, bipolar, y de las otras patologías o enfermedades de salud mental, que si tenemos un tratamiento adecuado, podemos seguir adelante en nuestras vidas. Absolutamente. Se pueden realizar las metas, se pueden concretar las metas que las personas se han establecido. Así que importante eso, importante control, ¿cierto? Llevar a cabo las terapias y, por supuesto, tener conciencia de que son enfermedades como la hipertensión, como el asma, como la diabetes, que si no tienen un tratamiento adecuado, se van a descompensar. Sí. ¿Cierto? Respecto a eso, trabajé un tiempo en la comisión de discapacidad en las Compines y de incapacidad también, que va camino a la jubilación, ¿no? Y había resistencia en la comisión de la superintendencia de AFP de jubilar a personas que tuvieran trastorno afectivo bipolar, por el hecho teórico que, como son fases que se mejoran, ¿por qué tendrían que ir a un deterioro? Se fija, distinto como la concepción que tenían de la esquizofrenia, y ahora ha cambiado en las dos enfermedades, porque los fármacos dados con el diagnóstico precoz, el pronóstico es mucho mejor. Entonces, la personalidad en la esquizofrenia no se desestructura tanto, y en el trastorno bipolar se vuelve y se retorna a lo que se era o se puede ser. El tema es la adherencia al tratamiento. Importante. Porque una fase y otra fase y otra fase van deteriorando. Doc, la última, pelado. ¿Puede ser, no? Sí, ¿Me da adelante. permiso? Sí, adelante. Puta, querés bacán. Doc, ¿qué recomendaría usted a los pacientes que son bipolares, ¿cierto? O a las familias de pacientes bipolares? Tips, recomendaciones, rápido. Esto. Bueno, si uno es muy ordenado, debería llevar un recuento de las pastillitas. Ya. Si le sobran, alerta para la familia. El otro, dormir. Dormir en el horario que se supone que se debe dormir, de las 9 de la noche en adelante, cuando funcionan mejores los ritmos circadianos. Y la idea que se puede recuperar el sueño no es verdad. Fui a una fiesta, entonces duermo en la mañana. Se pasó la etapa. Sí, dormir bien. Si un trabajo es muy estresante, por ejemplo, hay gente que no puede hacer turnos de noche y tiene que cambiar de tipo de trabajo. Chanfle. Hay Es gente complejo. que lo afecta, son los médicos. Yo he visto varios que andan. Bueno, y Arriba la pelota. no, y empiezan a usar pastillas estimulantes el otro día, entonces también puede gatillar. Fases. Yo creo que la adherencia al tratamiento, la regularidad en los controles, se hace mucho en psicoeducación para que las personas acepten el diagnóstico, a los familiares para que no culpen a los pacientes de algunas cosas que hagan en estas fases. Porque Conocer también, la enfermedad también conocer, es importante. sí, pero como digo, el 1% de la población, no el 50%, como por el autodiagnóstico se ha llegado a un exceso. Entonces, si todos somos bipolares, nadie es bipolar. Claro. Eso no es bueno para los bipolares. Es verdad. Bueno, yo soy el que corta, así que Eso. ahora tenemos que cambiar de Está tema. embalado. Está Sí. embalado. Paso rápido. Sí. Sí. Mirando. Ahora tenemos que cambiar un poquito de tema. Ya igual relacionado con lo mismo, ahora vamos a hablar sobre el suicidio. En algunos capítulos anteriores tomamos este mismo tema, les dimos todos los tips cuando estaba Jaime con nosotros. Se explayó, nos explayamos harto en ese tema, así que ahora queremos ser puntual con respecto al suicidio, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene el trastorno bipolar con el suicidio? Empezando por ahí, para hacer un enganche con el tema anterior. Bueno, el trastorno bipolar, como dijimos, se compone de fases maníacas y depresivas. Y es la fase depresiva la que nos aumenta esta estadística de suicidio. ¿Ya? O sea, todos los estudios demuestran que el diagnóstico asociado más frecuente es depresión. Ok, o sea, cuando estamos en esta fase de depresión, es muy probable o más probable que el paciente atente con su vida. Es más probable, es más posible, no Más sé posible. si probable, Claro. pero el riesgo de suicidio precisamente aumenta cuando hay una psicosis abajo, Ok. en toda la enfermedad psiquiátrica. Oiga, Doc, y hablando del suicidio, que es un tema país, creo yo, hoy por hoy, en donde prácticamente toda la semana o cada 15 días, para qué decir las instituciones universitarias que tienen reportes muy seguidos de este tipo de problemas, porque es un problema, y eso hay que reconocerlo, tenemos que partir por ahí. Es un problema el tema de la salud mental en Chile, es un tema el tema del suicidio en personas jóvenes, en personas adultas, en rangos etarios que de repente no discriminan. ¿Qué precaución o qué, Doc, en su área, a la familia, amigos, que muchas veces viene por el otro lado la culpabilidad cuando una persona se suicida? Oye, no me di cuenta, Claro. no vi venir esto entre familia, entre mamá, papá, amigos. ¿Qué tenemos que tener en alerta las personas como para
darnos cuenta de que una persona puede estar en riesgo suicida? Sí, es que yo creo que las cosas hay que diferenciar. Uno es el intento de suicidio, y tenemos en el extremo a los que lo logran, y el otro es la ideación suicida, que son poblaciones distintas. O sea, el año pasado en el Congreso de SONEPSIN yo presenté los datos que tenemos nosotros en el Hospital Félix Bulnes, y porque hay un centro centinela de la Seremi ahí. Puede que escuche el gobernador, y lo financia la gobernación. ¿Gobernador Orrego? Sí, Ya. sí, partió con ellos. Ojo. Partió con ellos, se ha continuado este programa y está como administrativamente asentado en el Servicio de Salud Oriente. Ya. Pero compartieron el programa para el Occidente. Y está bien porque el área Occidente, el Servicio de Salud, tiene 17 comunas y 15 tienen un promedio de suicidio por sobre en la media nacional. Es alto. Porque el suicidio es un fenómeno asociado a nivel socioeconómico. O sea, los datos, estuve revisando ahora para venir acá, ¿no? Los datos anuales mundiales son 800.000 personas mueren por suicidio. Y el 77-79% es de los países de menores ingresos, o ingresos medios. O sea, ser pobre es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Por qué? Consecuencia, yo creo, porque una persona con psicosis o con un cuadro depresivo recurrente es pobre. Claro. Se hace más Sí, pobre. se hace más pobre. Lo abandona la familia, que no entienden. No hace familia en el caso de la esquizofrenia. ¿Cómo consigue el acceso también? No hay tantos lugares donde se pueda rehabilitar, que lo contraten en un trabajo con horarios especiales y no puede dormir, en la noche tiene que dormir. Yo he tenido pacientes que han perdido el trabajo por ese motivo. No puede hacer turno. Si realmente una enfermera es muy sensible y hace cuadros depresivos por no dormir en la noche, no es lo mismo dormir en el día que en la noche, Claro. dijimos, pierde el trabajo. Exacto. Las fases hacen también que lo vean como un mal trabajador. Entonces se empobrece, yo creo que es consecuencia. No es que los pobres sean más locos. Van a vivir, no sé, yo que estoy en el área occidente, comparo Viracura, la tasa de suicidio 2, no sé qué. Cerro Navia, 13. Wow. Y el promedio del país es 10 por cada 100.000 habitantes. Wow. ¿Se fijan? Sí. Entonces, el alcoholismo, que es un factor súper importante en Chile para el suicidio, ¿dónde está? Los sectores más populares. Claro, entonces además porque es fácil una droga a la mano. Claro. Yo no- Tiene botillería en la esquina de las poblaciones para que estamos con cosas. Farmacia y botillería, lo que más tienes. En todas las cuadras. ¿Cuánta depresión hay detrás de ese alcoholismo? Claro. Claro. ¿Y cuándo se suicida el alcohólico? Cuando recae y tiene que volver a la casa a dar la cara. Y ahí viene la culpa. Claro. Entonces son síntomas depresivos los que mueven el suicidio. Doc, y con respecto a eso mismo, ¿existen algunos factores protectores o factores desencadenantes, como usted está hablando ahora del alcoholismo, que puedan favorecer al suicidio? O sea, cuando nosotros evaluamos si es de alto riesgo o bajo riesgo, el tener una enfermedad psiquiátrica aumenta el riesgo. Ya, ok, perfecto. El ser solo, Ajá. hombre, porque Sí. son los que más se suicidan, ¿no? 3-1 con las Sí. mujeres. El método. Ah, ya. Uno puede ver la gravedad de la ideación en si planificó, investigó, Ya. qué método pensó ocupar y si tiene intentos previos. Porque por cada suicidio suponen, en los datos mundiales hay 25 intentos 25 intentos antes de. en general. Sí. Ya. Ah. No cada persona individual, No, claro. pero por cada uno que se estadísticas de gente que murió por suicidio. Hubieron 25. En la población, en los estudios más grandes, hay en proporción 25 intentos. Harto. Mucho. Y la ideación es peor todavía. O sea, mucho estamos más hablando en Chile, la tasa de suicidio promedio 10 por 100.000. Las estadísticas que son más porcentuales, 2.900 en Chile, las ideaciones 2.900 ideaciones suicidas. de atendidos, claro. Y ahí tenemos De problemas atendidos. con las atendidos. estadísticas. Claro. Problemas con las estadísticas. Yo le he empezado, como les digo, como revisé el tema, fue sorprendente saber Ajá. que los datos de ideación suicida, por ejemplo, intentos, son de los reportes de la urgencia. Los que no se murieron, porque los que se murieron están en el médico legal. Claro. ¿Cierto? Ah. Los que lo intentaron o lo pensaron, están los datos de atención de urgencia. Y el dato de atención de urgencia, antes de que se hiciera campaña, de que esto era importante saberlo, 2018, 2019 empiezan los estudios, eran como 400 y tantos por año.
Y de un año para otro saltaron a 2.900. Ya, claro, hay un Un mayor, tema estadístico. un mayor, Se sí, hizo un mayor registro registro. mejor. Sí, entonces por eso este esfuerzo que hizo, yo encuentro que fue bueno el esfuerzo de la gobernación del regional de Santiago, de que instaló psicólogos, equipo de psicólogos, que llenan un formulario que es obligación para la atención primaria, Sí. que es el formulario de notificación a la Seremi de la ideación de los De intentos suicidas. Y estas psicólogas lo llenan, ese formulario sube a la Seremi y se han estado obteniendo información relevante, que ha separado la población, ha caracterizado, ratifica lo que sabemos del mundo, ¿no? Que gente más pobre, más... y las edades, porque la ideación suicida ¿Ya? está concentrada en los menores entre 19 y 20 años. La ideación. La Y es ideación. como igual en hombres y mujeres. Ya. ¿Y la planificación? En cambio, el intento es más en hombres que en mujeres y sobre todo en la edad productiva a los hombres. De 30 años, los 25 25 a los 40 y tantos. Ya. Claro. Ahora, el método cambia también, se ha visto estudios preliminares con la edad. A mayor edad, el método es más letal. Más duros, eso. Sí. A mayor edad, método más letal. O sea, el anciano que se siente solo, que se murió la esposa, problema económico, es más seguro que lo primero que haga le resulte. Claro. Doc, y con respecto al tema de suicidio, ¿cómo cree usted que nosotros en nuestra casa, cuando estamos tomando tecito con la familia, podemos tocar este tema? Porque es un tema complejo. No es fácil de conversar, sobre todo con adolescentes. En mi caso, yo tengo hijas de 17 años y hablar de este tema igual es complejo, porque el adolescente igual se bloquea, igual como que pone una distancia. Sí, yo creo que los esfuerzos debemos concentrarlos en la época escolar y nos falta intervención ahí. Porque lo que tú decías, comentabas, ¿no? Que la gente que sobrevive, los familiares se culpan. Pero si a los psiquiatras se nos pasan, ¿cómo no se va a pasar a los familiares? Porque el que tiene la idea en serio, la oculta, disimula, engaña, ¿no? Hemos tenido casos famosos, ¿no? El futbolista que acompañó a su equipo de fútbol y le dieron permiso para ir porque lo vieron bien. Entonces, yo creo que uno no puede dárselas de médico en todos lados, pero sí hay personas más sensibles que tienen una frustración, un fracaso. Yo creo que ahí hay que hacer acompañamiento como familia. Ya, o sea... No dejarlo, si se va a sobreponer, da lo mismo, dejó de comer. Su conversación al Esos menos. detallitos son No, los que no viene marcan a la diferencia. mesa ahora, Ya. no está durmiendo bien, está más delgado. Ya. Claro, uno debiera... Las Son fam- alertas, pero Claro. no es posible que uno sea psiquiatra de los hijos. No, claro, Es pero muy hay, difícil hay pedir ciertos eso. detalles que uno puede identificar en la casa, como usted dice, estos cambios de conducta, que son... Y para poder conversarlo en la mesa, como yo le digo así a mi tío, ¿sabes qué? Hablemos de suicidio. No, yo creo que más que hablar de eso, bueno, se sabe que cuando se publicita mucho una Ajá. muerte por suicidio, aumentan. Ya, Porque hay bueno, actitud de copia. Entonces yo creo que la televisión, los medios ¿cómo se llama? De gran difusión no debiera tocarse el Eso se ha tema de esa quitado. manera. Eso Sí. se ha quitado bastante en el último tiempo debido a la gran ola que hubo en algún momento de suicidio, que también se veía mucho en los medios este tipo de problemas y obviamente los eventos consumados. Entonces eso claramente se ha Sobre ido todo quitando. de alguien famoso. Exacto, Sí. claro, eso como que se ha limitado esa información y eso ha sido Pero por lo menos una buena política al menos. Pero cuando ya ocurre, yo creo que en familia hay que acogerlo y preguntarles qué es lo que piensan, cómo lo ven, decirles que probablemente, como se ha demostrado, ¿no? Que hay una enfermedad que no se diagnosticó a tiempo detrás y que no es normal estar pensando en estos temas. No es parte del bagaje de un niño. Sí, pues no tiene por qué estar pensando Porque eso. los menores han habido suicidios, se habla en Japón, ¿cierto? Pero o hay enfermedad o es accidente. Ya, claro. Porque los niños, no sé, yo conocí un caso, jugando a hacer lazos, a hacer cuerda en Ya. los Boy Scouts. Lo hizo probando su camarote. Ya. Yo creo que ahí también hay que entender que no toda muerte así violenta es suicidio, a veces son accidentes. Accidente. Ya. Hay accidentes también. Se entiende. Mientras más chico, más pensar en accidente que pensar en enfermedad. Más grande pensar en enfermedad, que hay en la psiquiatría enfermedades terminales, como en el cáncer, ¿no? O sea, los Sí. oncólogos asisten a la muerte de sus pacientes. Ajá. A nosotros también nos toca. Y eso hay que como asumirlo desde que uno parte. Que van a haber Entenderlo. algunos que se nos van a escapar, que la enfermedad es tan maligna que no vamos a poder mejorarlo.
creo que ha sido un tema súper interesante, se nos ha pasado súper rápido Voló el tiempo. el momento. Sí. La doctora, pucha, espectacular, mucha estadística, mucho concepto, creo que quedaron bien claros, o al menos una idea de cómo funciona este tema. Doc, lo último, mensaje, un tips para la gente que en este tema del suicidio, alguna cosita, alguna recomendación. Bueno, lo que dije, los adolescentes estar alerta a los cambios de conducta. Y el país ha instaurado un teléfono donde se puede las personas que tengan estos pensamientos conectarse y donde las van a dirigir, donde consultar, que es asterisco 4141. Perfecto, súper bien. Y abajito después va a aparecer. Eso, tal cual. Le vamos a dar un regalo, doctora. Como a todos con nuestros Sí, invitados. verdad, cierto. Yo había asumido que era esta. Pero algo más. Gracias a Suculento Personalizado que nos ha estado colaborando en esta temporada. Le vamos a regalar una tacita y una agendita que la vamos a... Sáquenme del plano para ir a buscar las cosas. Gracias. Gracias, doctora. De verdad fue un tema interesante, entretenido. Bueno, llegó Esteban. Llegó el regalo. Tome, doctora, su Cara de taza. sorpresa. Eso, cara de sorpresa. Una agendita. ¡Ay, el lápiz se me quedó! Aquí está. Sí. Y el lápiz de Síndrome Chilensis para que se vaya con un recuerdo de nosotros, del programa, de la asistencia y de lo bien que lo pasamos. Porque Sí, de verdad muchas que fue gracias. espectacular. Y muchas gracias por compartir el conocimiento, Sí. porque eso es súper importante. Yo creo que tenemos conocimiento y hay que compartirlo, sobre todo a ustedes en la casa, que son temas que yo creo que vivimos día a día. Exacto. Sí, día a día en algún momento nos hemos topado con estas cosas. Forma parte de. Así que, Sí. bueno, ya con esto nos despedimos. Un tema que queda mucho por hablar todavía en Sí. este caso, pero bueno, será en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en Instagram, videos en YouTube, por supuesto, en nuestro canal, la campanita por ahí y obviamente escucharnos en Spotify sobre todo a la hora del taco. ¿Cierto, Chris? Eso, ya muchas gracias amigos a ustedes en la casa, nos vemos en un próximo capítulo, no olviden seguirnos y vernos todos los días jueves, más o menos como a mediodía. ¡Eso! Hasta la próxima, que esté muy bien, chao chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.